El Atlético de Madrid ha caído eliminado de la UEFA Champions League tras empatar a 2 frente al Bayer Leverkusen en el partido correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la máxima competición europea. El partido, sinceramente y en mi opinión, empezó a no tener sentido desde antes que incluso comenzara, cuando Diego Pablo Simeone decidió romper su pareja de centrales habitual, ese Savic Jiménez, para introducir a Mario Hermoso en el lugar del montenegrino. La primera parte, en los primeros 45 minutos, se vio a un Atlético de Madrid muy errático. De hecho, los dos goles del Bayer Leverkusen, que llegan los dos en la primera parte, llegan tras dos fallos en la salida de balón. Uno de Antoine Griezmann y otro de Ángel Correa. Por su parte, Yannick Ferreira Carrasco fue el encargado de anotar ese 1-1. En ese momento se creyó un poco en que la remontada era más que probable, porque quedaba mucho partido por delante. El gol de Carrasco fue en el minuto 22, pero a los 7 minutos el Bayer Leverkusen volvió a ponerse por delante con ese 1-2. Ya en la segunda parte es verdad que se vio a un Atlético de Madrid totalmente diferente, lo comentó Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa post partido, y demostrando que cuando al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se le pincha, sangra. Presionó muchísimo, embotelló prácticamente al conjunto alemán, tuvo muchas ocasiones para ponerse por delante después de que Rodrigo de Paul, que había entrado en el descanso, porque después del descanso entraron Rodri de Paul y Saúl Ñíguez, entraron por Mario Hermoso y por Ángel Correa. Entraron los dos, que la verdad que tuvieron muy buen partido, sobre todo Rodri de Paul, que recuperó muchísimos balones en campo contrario, y además fue el encargado de anotar ese 2-2 con un auténtico golazo. Estuvieron creando peligro constantemente, pero ya digo, no fue posible la remontada. Cierto es que el conjunto alemán, el Bayer Leverkusen, tuvo muchas contras. También es normal, porque cuando el Atlético de Madrid estaba tan adelantado, porque Diego Pablo Simeone rompió ese bloque medio que había colocado al principio del partido, pues es cierto que el Atlético de Madrid se tuvo que estirar más y llegaron contras muy peligrosas, porque el Bayer Leverkusen tiene jugadores muy rápidos, pero Jan Oblak estuvo bajo palos para salvarlo. Y el final del partido es dramático. Hubo un córner, que ya era la última ocasión para el Atlético de Madrid. Con el empate, el Atlético de Madrid estaba fuera, porque el Oporto había ganado 0-4 al Club Brujas. Última ocasión del partido, córner a favor del Atlético de Madrid. El córner no acaba en buen puerto, y el árbitro pita al final del partido los tres silbidos, y ya parecía que el Atlético de Madrid, parecía no, el Atlético de Madrid estaba eliminado de la UEFA Champions League, cuando llaman desde el VAR al árbitro francés, al colegiado francés, porque hay una posible mano del Bayer Leverkusen, por lo que sería penalti a favor del Atlético de Madrid. Efectivamente, el árbitro va a verlo al VAR y es penalti para el Atlético de Madrid. Va Carrasco a lanzarlo. En un momento también lo pidió Joao Félix, pero al final lo tira Carrasco, que había hecho un muy buen partido. La verdad, había hecho un muy buen partido y que se le venía criticando mucho. Va a lanzarlo Carrasco. Lo que a mí más me extraña es que Griezmann no lo tirase. Diego Pablo Simeone dijo que estaba cansado. Sinceramente, a mí eso no me parece una excusa. Pero bueno, va a lanzarlo Carrasco, que se sabe que Carrasco es uno de los tiradores del equipo. Ya anotó en el minuto 101, creo que fue contra el Español. También otro penalti contra el Real Madrid. Así que es uno de los tiradores del equipo colchonero. Lo tira, la para el portero, rechace para Saúl de cabeza, que lo estrella en el travesaño. Le vuelve a caer otro rebote al Atlético de Madrid. Esta vez Reinildo Mandaba, que tira y toca en la bota de Carrasco para que ese balón no entre. Y ahora sí que sí, el árbitro pita el verdadero final del partido, y el Atlético de Madrid vuelve, ¿por qué no? Vuelve a estar eliminado de la UEFA Champions League en una
misma noche. Noche dura, noche dura y es cruel, es un final muy cruel. Es que ni a Quentin Tarantino se le hubiera ocurrido un final similar al que se vivió ayer en el Metropolitano. ¿Merecido? Quizá el Atleti no merecía caer eliminado así, pero ¿y si Carrasco hubiera metido? ¿Merecía haberse clasificado así? El conjunto colchonero tiene lo que se merece. Una victoria, 2 derrotas y 2 empates en 5 partidos de la fase de grupos de la Champions League no son suficientes para clasificarse a los octavos de final de la máxima competición europea. Justo. Personalmente no me gusta hablar de justicia en el mundo del fútbol, si no, no sería fútbol. Y la etiqueta de pupa, que estaba hasta en el himno del centenario de Joaquín Sabina y había quedado encerrada en una celda de nuestra memoria, salió la noche de ayer y lo peor es que el responsable de que saliese es el mismo responsable que consiguió que lo olvidáramos. Así no, Atleti, así no, Simeone.